Muy bien, así que aquí estamos en un nuevo encuentro del ciclo Educar en Clave Intercultural, desde Interculturalidad de Infancias. Yo, Ale Castiglioni, como coordinadora de este espacio interdisciplinar regional, les cuento que estamos muy felices de continuar este ciclo que se inició ya hace varios años, las rondas de apapachos, los intercambios situados en cada comunidad de la patria grande que nos convoca para sentir y pensar juntos. En este sentido, siempre agradecer a los distintos lugares que nos convocan para eso, para el encuentro dialógico. Quienes conforman esta trama son Paola Fontana, Sonia López, Karina Malvicini, Valeria Paván, Miriam Romero y Elena Santa Cruz de Argentina, María Eugenia García de Bolivia, María Julia Garcete de Paraguay y nuestros invitados especiales, Juan Augusto Laplacet de Argentina y Víctor Giorgi de Uruguay. Agradecer a Martina Lauro, quien se ocupa, además de cuidar nuestro espacio de la comunicación y redes, y a Carlos Páez, cubriendo todo esto técnico maravillosamente que nos permite encontrarnos. Agradezco a quienes nos acompañan con su presencia institucional desde el primer día. Editorial Nacira, Avión que va, Fundación Sonia López, Río al Mar, Música Nuestra, Fundación Círculo Remolino, POC, Organización Cervantes, UNADENI y OMEP Argentina, organización que por su parte integro. Y a todos ustedes, desde distintos lugares de la Argentina y la región, que van aportando con su presencia y su sentipensar a este sitio, a este sueño que compartimos. Les agradecemos que se suscriban a nuestro canal de YouTube, que nos acompañen en Instagram y Facebook, siendo parte integrante del tejido de estos sueños. El encuentro de hoy refiere a una celebración especial de este mes, que es el Día de la Pachamama. Titulamos este encuentro, en esas previas hermosas de cada uno de los que se van gestando, repensar la Pacha desde el vivir bien, habitando cada día el reencuentro con la Madre Tierra. Hoy conversamos, decía, con María Eugenia García Bustios de Bolivia, Sandra Maya y Elena Santa Cruz de Argentina. ¿Cómo arrancamos? ¿Qué arrancamos pensando o sentí pensando? Partimos de una mirada descolonizadora y crítica de nuestros vínculos consigo, con los otros, con la naturaleza, con lo sagrado, con la ciencia, para dar sentido y continuidad a la existencia. Pero hoy hacemos foco en nuestros diálogos con la Pacha. Sabemos que ella es nuestro hogar y que en esta crisis civilizatoria nos compete transformar desde una mirada humanizante nuestros escenarios hacia la protección de la vida, la diversidad cultural y la belleza de la tierra como un deber supremo que se gesta desde el inicio de nuestras vidas y específicamente junto a las más pequeñas. Para Kush, la cultura convierte nuestra naturaleza en paisaje. Una vez en uno de sus libros detalla que conversaba con un niño y al respecto de las dimensiones de la montaña. En ese debate, ese niño cierra diciendo: no sé cuán grande es. La montaña es mi abuelo. ¿Cómo convertimos la naturaleza en paisaje? Entonces, gracias a la vivencia, a la trama del estar siendo que transforma una localización en mi lugar. Comprender la sostenibilidad de nuestros mundos desde una perspectiva geocultural es fundante, creo así, porque implica cuidar esa trama relacional de lo geográfico. Decíamos entonces que estamos intentando cuidar esa trama relacional entre lo geográfico, lo histórico, lo personal, lo social, sabiendo que no hay cultura que no tenga arraigo en un espacio, en un suelo. No hay integralidad de la vida si no hay respeto por ese suelo de la casa común, sabiendo que somos parte de ella, no dueños. Cercenar esa integridad es vulnerar la vida. Sentipensar desde la educación intercultural crítica implica construir actitudes individuales y colectivas cotidianas, aprendiendo juntos desde la más temprana edad a revisar nuestros diálogos con la madre naturaleza para encarnar una ética
basada en la corresponsabilidad de vivir. Así, aprender y enseñar a cuidarla, habitarla respetuosamente, promover transformaciones en nuestra calidad de vida hacia una construcción social otra en la potencialidad del presente común. Muy brevemente, la Carta de la Tierra. El preámbulo dice: estamos en un momento crítico de la historia de la Tierra en el cual la humanidad debe elegir su futuro. A medida que el mundo se vuelve cada vez más interdependiente y frágil, el futuro depara a la vez grandes riesgos y grandes promesas. Para seguir adelante, debemos reconocer que en medio de la magnífica diversidad de culturas y formas de vida, somos una sola familia humana, una sola comunidad terrestre con un destino común. Debemos unirnos para crear una sociedad global sostenible, fundada en el respeto hacia la naturaleza, los derechos humanos universales, la justicia económica y una cultura de paz. En torno a este fin, es imperativo que nosotros, los pueblos de la tierra, declaremos nuestra responsabilidad unos hacia otros, hacia la gran comunidad de la vida y hacia las generaciones futuras. Les presento a cada una de las personas que generosamente hoy nos acompañan para dialogar. Teté se presenta así: amante de la cosmovisión de los pueblos indígenas, psicóloga, cientista de la educación, con postítulo en educación avanzada y Profocom. Tiene especialidad en epistemologías del sur de la Claxo y en saberes andinos de la Escuela Alteridad. Trabaja por más de 30 años por la primera infancia, codirectora de los centros infantiles Acuarela y coautora de programas educativos infantiles. Fue docente de la carrera de educación de la Universidad Católica de La Paz y ex miembro del directorio de la Organización Mundial para la Educación Preescolar, Comité Bolivia. Especialista en Guarizata, admiro escucharla. Sandra, querida Sandra, cantautora mendocina, con sus canciones intenta ser vocera de muchos. Sus composiciones están ligadas a la identidad popular. Música de raíz, doy fe al escucharla. Investigó acerca de las comunidades huarpe en Mendoza, historia, costumbres, lengua, actividades y reetnización de los huarpes hoy. Es profesora de educación primaria, dirige una escuela primaria de jóvenes y adultos, participó en numerosos encuentros nacionales de educación intercultural y bilingüe, representó a la provincia como referente de la modalidad EIB y coordinó dicha modalidad en la DEPJA. Realizó aportes de educación intercultural bilingüe en la confección del diseño curricular de la modalidad de jóvenes y adultos. Y la querida Elena, integrante de este espacio desde ese primer día, es titiritera, licenciada en educación inicial, magíster en familia, formadora de docentes, trabajadora en contextos de alta vulnerabilidad. Ha recibido, ustedes lo saben, muchísimos reconocimientos, pero hay uno muy especial, muy sensible a su trayectoria. Es el Premio Nacional Javier Villafañe, otorgando la distinción especial a los libros Objetos Lúdicos y Títeres en Terapia. Y habrá más sorpresas. Me voy a permitir poner una presentación. Ahí estamos. Y darle esta entrada a nuestra querida Teté. Me parece necesario preguntarnos de qué hablamos cuando hablamos de la Pacha, ¿verdad? Estamos en la primera. A ver si entra. Sí, muy bien. La pregunta sería, entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de la Pacha? Porque sabemos que existen diferentes representaciones y miradas desde las distintas culturas. ¿Nos contarías, Teté? Sí, bueno, hola, me encanta verlas nuevamente a todas y a todos. Creo que el único es Carlos, el único varón. Sin embargo, agradecerte, Alejandra, por propiciar este espacio, ¿no? Y a todos los participantes también por acompañarnos en este camino de la interculturalidad de infancias.
y también por permitirme hablar sobre la Pachamama, no solo en su día de agosto, o también se considera acá el mes de la Pachamama, sino debemos hablar siempre y acompañarme por este andar de la cosmovisión andina. Bueno, vamos a empezar. Por favor, si pueden poner la segunda lámina. ¿Cómo no? Ahí estamos. Ahí llega. Ahí estamos. Sí. Bueno, repensar en la Pacha es pensar, es reconectarnos con la Madre Tierra. Pachamama significa la totalidad de todo lo que existe. Pachamama es la vida universal. Pachamama es el cosmos. Acá vemos 3 fotografías del maestro ecuatoriano Luis Montana Luisa. Él nos dice que esta es nuestra galaxia. Los humanos más o menos nos encontramos por acá. Nuestro Sol está por acá. En esta galaxia aproximadamente hay como 400 soles, grandes y pequeños. La galaxia es un fractal del cosmos. Esto es el cosmos. Y el cosmos se lo representa en forma de espiral. Y un dato curioso es que la historia ancestral ya lo sabía. Estas vasijas demuestran este hecho, pues esta vasija es de la época preincaica y esta otra es de la época incaica. Y aquí vemos reflejado el cosmos. La visión andina del universo está expresada en esa palabra que es la Pacha. Desglosando la palabra Pachamama, Pacha significa cosmos ordenado. Desde la visión aymara y quechua, la Pacha significa el espacio y el tiempo. Y es un espacio vivo, es un tiempo vivo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es el universo, el mundo, la tierra, el lugar, la historia? Los abuelos y las abuelas ya sabían esto también, ¿no? Y han engranado el espacio y el tiempo en una sola palabra que es la Pacha. La otra, por favor. ¿Cómo no? Ahí llega. Ahí está. Para el mundo andino existen 3 Pachas, es decir, 3 mundos, ¿ya? El mundo de arriba, el mundo de acá y el mundo de adentro. Esto está presente en todo, este arquetipo está presente en toda la representación de la naturaleza y es espacial y también es temporal. Los humanos nos encontramos aquí, en la Tierra. ¿Qué es el Caipacha? Ya, es una palabra quechua, y el Acapacha, que es una palabra aymara. Ambas significan lo mismo, es el aquí y el ahora, es el mesocosmos, es lo tangible, es lo material, es lo que podemos ver y tocar. También es el espacio de las plantas y de los animales. Todo lo que está fuera de la tierra es el Hanampacha y el Alakpacha. Es lo que está arriba y afuera. Es el macrocosmos. Significa también que es el espacio, es el universo y también los astros. En lo tangible, ya, significa eso. Y en lo verbal y en lo actual significa que también es la espiritualidad, ¿no? Es lo que ya se nos ha adelantado en el tiempo. Y el último mundo es el Upopacha y el Mancapacha, que es el tiempo de abajo y de adentro. Es el microcosmos. Ahora este microcosmos lo estudia la física cuántica. También es el mundo de las semillas y también de los entierros. Y también aquí surge el interminable tiempo que es milenario. Alejandra. Solo escucharte y Y ya entramos en una dimensión que atrapa, ¿verdad?
Antes de Sí, y para continuar, completar, por favor, mama significa la fecundidad y también significa la madre. Y la autopoiesis quiere decir que es lo último de la biología. Y esto significa que tienen capacidad de generarse por sí mismo. Entonces, la Pachamama y el cosmos tienen esa capacidad. Ahora sí, eh, Alejandra. gracias. Antes de continuar, saludar a Sonia López, integrante de nuestro espacio, también desde aquel primer día que soñamos, y ahí estaba. Todo mi respeto y cariño, siempre. Gracias, gracias, gracias. Perdón la demora, pero estoy escapada de una clase. Me Un imagino. placer como siempre. Gracias. Mientras escuchaba a Tete, pensaba en una experiencia muy hermosa cuando estuve en la comunidad COM de Cacique Palayo, donde las niñas me contaban y las mamás cómo enseñan que la entrada al bosque es una ceremonia, un ritual, donde se pide permiso a los seres que habitan en él, a la integridad del bosque, para poder entrar, donde se pide permiso para tomar el fruto que solamente se necesita y no más. ¿Cómo se descubre el lenguaje del bosque? Y de ese modo me pregunto, ¿cómo ir acompañando? Me quedó muy grabado esto de solo tomar aquello que les es necesario y no más. En este sentido, en este mundo que nos rodea, en esta madre tierra, Tete, yo creo que tendrías mucho para decirnos con respecto a esto. ¿Qué tomamos de la madre tierra? ¿Con qué nos quedamos? Cuando entramos en esa dimensión tan injusta donde pedimos a la madre tierra aquello que no necesitamos y la maltratamos, no escuchamos sus mensajes. Bueno, la época que estamos viviendo es una época, como tú la has mencionado, de una crisis civilizatoria, donde lo menos que se cuida es la madre tierra. Es una cosa que hay que explotar, es una cosa que hay que dañar, abusar, destruir. Es decir, nos apropiamos de la naturaleza. No hay ese respeto que tú mencionas en la comunidad COM, ¿no? Es un momento crítico para la humanidad. Estamos al borde de un colapso medioambiental. La última crisis ecológica que se ha generado por la emergencia sanitaria de la COVID-19 es una representación de que es una crisis que amenaza con llevarse por delante la especie humana. Rafael Baptista, epistemólogo boliviano y filósofo, nos manifiesta lo siguiente. Voy a leer una cita de él. Desde los años 70, los países ricos sabían que el crecimiento económico debía tener límites, pero la única respuesta de estos países y del modelo de desarrollo moderno, al haber excedido los límites físicos del planeta, fue proponer más desarrollo y más progreso, es decir, acelerar todavía más la tendencia suicida de una economía que solo sabe producir destruyendo. Esto es súper importante porque en un análisis que se hace, esta ambición desmedida nos remite a un problema, una urgencia que tenemos que tratarla, y es que ya no tenemos tiempo. La civilización, el modelo de desarrollo actual ha provocado las condiciones para una calamidad, para una destrucción, destrucción entre los seres humanos por las guerras, destrucción de muchas formas de vida, como ser, digamos, extinción de animales y plantas. Y también la crisis climática genera en el medio ambiente un gran impacto ambiental. Los ecosistemas, hay mucha deforestación, es el resultado de este modelo de desarrollo que provoca esta catástrofe que está viviendo nuestro planeta. Este tipo de destrucción solo se hubiera dado, ya, si hubiera chocado un meteorito en la Tierra o si hubieran explotado
todos los volcanes simultáneamente. Sin embargo, es provocada por la misma humanidad, es causada por estos extractivismos del mundo contemporáneo, que extrae materias primas, que extrae la mano de obra, que extrae los saberes, que extrae nuestros cuerpos, porque ¿quién es feliz viviendo en tanta contaminación con plomo, con mercurio, causada por las minerías? Es decir, son extractivismos a costa de la vida misma, poniendo en riesgo, como tú dices, lo único que tenemos, que es nuestra madre tierra, que es nuestro hogar. Sí. Aquí Camila, agradezco mucho que participen en el chat, muchísimo. Camila nos decía esto tan habitual que es tomar por demás, ¿no? Aquello que el antropocentrismo muchas veces hace que perdamos la dimensión de nuestro lugar en el mundo. Esto se entrama con dos cuestiones, ¿no? El buen vivir y la dimensión jurídica de los bienes naturales, ¿no? En Argentina, Zaffaroni reconoce al medio ambiente la condición de bien jurídico. Es decir, estábamos hablando desde una perspectiva de derechos que por su parte, como ustedes saben, atraviesa todo lo que propone nuestro espacio, ¿no? Bolivia tiene un trabajo pionero en este sentido, ¿verdad? Así como también en el desarrollo del concepto del buen vivir o del vivir bien, en el marco del neoliberalismo y del neocolonialismo que tenemos, se gesta un pacto social de convivencia. ¿Cómo se entraman estas cuestiones con lo que venís trayendo? El concepto de buen vivir y la dimensión jurídica. Bueno, para ir un poco en la dimensión jurídica, el 22 de abril del 2009, en una asamblea de la ONU, a sugerencia de Bolivia, se cambió el concepto de tierra, que es una cosa inerte, por la madre tierra. Es decir, ahora el 22 de abril ya no es el Día de la Tierra, como era anteriormente, sino más bien es el Día Internacional de la Madre Tierra. Todos los países, naciones y estados se han puesto de acuerdo para empezar a respetar la Pachamama. Y de ahí también nace, tiene que tener derechos, ya no es un objeto, sino es un sujeto de derechos. Bolivia también ha creado una ley al año siguiente, más o menos en diciembre del 2010, ya la ley 71, donde se habla de los derechos de la madre tierra. Se reconocen los derechos y las obligaciones que toda la sociedad debe tener hacia ella. Es un paso trascendental para este camino de la reconstrucción, para crear una conciencia pachamama. Ecuador también ha promulgado esta ley. Esta propuesta de los derechos de la madre tierra asume un carácter crítico y es súper importante contra el egocentrismo, el antropocentrismo y el eurocentrismo. Si bien, digamos, hace mucho tiempo se ha promulgado la ley y el avance es muy lento, pero ha dejado algunas huellas. ¿Por qué? Porque algunos países han reconocido algunos de sus lugares de medio ambiente como sujeto de derechos. Por ejemplo, Nueva Zelanda considera sujeto de derechos a su cuenca de Whangarei. También en la India ya manifiestan que declaran en realidad entidades vivas a su glacial Gangotri y a los ríos Ganges y Yamuna. Todo esto nos lleva a un solo objetivo: reconectarnos y reencontrarnos con la madre tierra. Y la única alternativa es el vivir bien. Volver a esos saberes ancestrales, vivir bien como alternativa de vida. ¿Y quién ofrece? Los pueblos indígenas, tanto de Bolivia y de nuestra América. Es un nuevo horizonte de vida para vivir bien y en vez de esa política de deterioro de la Pachamama, poniendo al centro a la madre tierra
y en cuyo centro se reorganizan todas las manifestaciones de vida y de relaciones entre los seres humanos con la naturaleza. El vivir bien es saber vivir en armonía con los ciclos de la Madre Tierra, con el cosmos, con la vida, con la historia. Y también es vivir en equilibrio con toda la existencia, con toda forma de existencia. Ese camino es un horizonte de la comunidad. Para llegar a ser comunidad, primero yo tengo que estar bien o tú tienes que estar bien. Tenemos que aprender uno mismo o una misma a vivir bien para luego saber convivir. La cultura de la vida emerge de la cosmovisión ancestral que enseña que todo lo que vive es importante. Los pueblos indígenas del mundo valoran extremadamente a la madre tierra. Lo demuestran en su cotidianidad, en su diario vivir, lo demuestran en sus costumbres, lo demuestran en sus tradiciones. Ellos nos dicen que si se deteriora una parte de la madre tierra, eso nos afecta a todos y a todas. El reencuentro de la Pachamama es importante porque todos y todas somos Pachamamas y debemos crear esa conciencia Pachamama. Y lo principal es la educación, empezar con los niños a crear esa conciencia, pero no solamente despertar la conciencia Pachamama, sino también despertar la conciencia de la vida y para la vida. El reencuentro con la Pachamama es un llamado a reencontrarnos también entre los seres humanos. El reencuentro con la Pachamama es un grito por la paz, evitar la violencia, es encontrar con nuestros hermanos humanos y no humanos. Es una invitación a dialogar y responder y repensar y reaprender junto al otro y encontrar en el otro todo aquello que nos pueda ayudar a encontrar el camino de la hermandad. Ese camino de la felicidad, el camino de la armonía, el camino de la esperanza, el camino del vivir bien. Las mujeres y los hombres, ¿no? Tenemos que recuperar la memoria histórica de nuestra madre tierra. Es tiempo de recuperar la filosofía, la ontología, la sabiduría, la epistemología de nuestros pueblos del sur, que han resistido tantos años, ¿no? Las mujeres y los hombres somos el pensar de la madre tierra. Las mujeres y los hombres somos el sentir de la madre tierra. Somos el corazonar de la madre tierra. Y también ahora somos su voz. Muchas gracias. Es necesario, ¿no? Reubicarnos en ese sitio de corazonar la matria, ¿no? La Pachamama. Justamente te escuchaba y lo unía. Ustedes vieron que en el formulario de inscripción hay una parte donde nosotros les invitamos a poner alguna consideración, alguna pregunta. Sí, Sonia, por favor, un gran abrazo. Gracias por estar aquí. Sonia se va a dar clases que yo he disfrutado. Unía lo que decía Tete a un aporte de María del Pilar de Oaxaca, donde nos preguntaba cómo hacer que todas estas cuestiones se encarnen en la cotidianeidad de la conversación educativa. Entonces me quedo pensando en escuchar la voz de los niños, las niñas. Yo siento que ellas saben mucho de esto. Entonces lo que es necesario es demorarnos en el vínculo que nosotros adultos establecemos con ellos y demorarnos en ese diálogo que establecen con los seres de la madre naturaleza, ¿no? Puntualmente estamos situados en la educación infantil, entonces creo que revisar constantemente nuestros vínculos, qué hacer con los ruidos, qué hacer con cada gesto violento, qué hacer con los residuos,
¿Qué hacer con aquellos que sirven de alimento a la madre tierra? ¿Qué hacer con las huertas? Las huertas que nos sirven para acompañar la conversación educativa, yo creo que temporalizando el espacio y espacializando el tiempo. En este tiempo, Chulhan dice que al neoliberalismo la calma le hace muy mal. La detención le hace muy mal. Gracias, Maru. Ahí, por favor, gracias por participar en el chat. Entonces, demorarnos, apreciar el lenguaje de la naturaleza con los más chiquitos en cada día en la sala del jardín para escuchar sus mensajes y, como dice Enrique Boff, intentar, tratar, constituirnos como ciudadanos creativos, críticos y cuidantes. Gracias, Tete. Muchas gracias. Y ahora llega desde Mendoza, Sandra. Sandra, que nos trae una sorpresa para comenzar. Pechawe kuchu managila peta epigualta ichakamiratati epipotu ichakamiratati epihumek nayay 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 nayay. ¿Cómo les va? Bueno, espero que estén bien, todos muy bien. Acabo de cantar en lengua milcayac, la lengua de los pueblos huarpes. Empecé esta canción con un hoy hoy, ese juego sin letras al comienzo, es un hoy hoy propio de los pueblos andinos. Y luego hice un canto en milcayac que al finalizar lo voy a cantar en castellano para que sepan qué es lo que les dije, porque seguro que nadie entendió qué fue lo que quise decir en esto. Pero seguramente lo sintieron porque esa es justamente la fibra que nosotros deberíamos conservar y cuidar en nuestra existencia. Esa percepción, esa capacidad de percibir que tenemos todos, ¿no? Que está por ahí más acentuada a lo mejor en las mujeres, por esta complejidad de pensamiento que tenemos, pero que todos tenemos esta capacidad de percibir y de sentir. Gracias, Ale, por darme la posibilidad de iniciar de esta manera, que es una de las formas con las que me identifico. Creo que la expresión genuina y espontánea es una de las posibilidades que tenemos de entender nuestra existencia. Todos los seres humanos deberíamos conservar o tener una forma de expresarnos, como originalmente la tuvieron todos nuestros antepasados, ¿no? Expresarnos a través del barro, a través de la música, a través de la danza, a través de la pintura, a través de la palabra, pero expresarnos finalmente. Una forma, un camino de expresión es un camino que nos libera, que nos ayuda a entendernos y a entender lo que está pasando fuera de nosotros. Ese micro y ese mesocosmos y ese macrocosmos del que hablaba recién Tete.
Bueno, cuando Alejandra me invitó a participar en este espacio, que me pareció muy interesante porque siento fuertemente que nos estamos deteriorando como humanidad y que hay mucho por hacer. Así que agradezco esta invitación, y cuando yo le pregunté qué podía aportar en este espacio, ella me pidió que hiciera lo que ya había hecho cuando nos reunimos acá en Mendoza, que fue compartir mis experiencias en la educación intercultural bilingüe, mis experiencias personales también, que tienen mucho que ver, porque para poder entender esos vacíos que yo he tenido con respecto a mis antepasados, era necesario ponerme en contacto y poder empezar a sentir en mi propia piel qué es lo que estaba pasando, ¿no? Entonces, meternos por ahí en el conocimiento, meternos en la historia del espacio donde estamos o el espacio de donde venimos, es una de las cosas importantes que nos ayuda a entendernos y a entender lo que está pasando. El conocimiento y la expresión son dos elementos fundamentales para poder reconectar. Yo les cuento rápidamente que en algún momento, en el inicio de mi carrera docente, sentía que había un gran vacío con respecto a la historia que yo debería contarle a mis estudiantes sobre Mendoza. Arrancábamos de la conquista y nos faltaba muchísimo más. Entonces me parecía así como una estafa, ¿no? En mi formación no podía creer que yo no pudiera conocer esto que pasaba. Entonces me fui a espacios donde habían comunidades huarpes y me fui a vivir a un lugar con una comunidad huarpe y aprender con ellos todo, ¿no? Aprender cómo arrancar de cero. Yo digo que esa experiencia para mí fue un antes y un después en mi vida, como volver a nacer, como poder entender muchas cosas. En esa experiencia me fui a vivir a un puesto donde me enseñaron a cortar el junquillo sin dañarlo, a ordeñar una cabra, a criar animales, a, a, a cuidar nuestro entorno. Eso fue fascinante, lo que decía Tete y lo que decía Alejandra también recién, esto de salir a buscar la comida para el día. Buscar los huevitos que consiguiéramos para ese día, si encontrábamos más, dejarlos ahí. Cuidar el algarrobito que estaba creciendo en el medio del camino, no importa, cuidarlo. Cuidar el agua, cada vaso de agua, cada gota de agua, ¿no? Entonces fue una experiencia maravillosa que en mí detonó un montón de preguntas, ¿no? ¿Qué clase de docente quería ser una vez que me recibiera? ¿Qué cosas quería enseñar? Y básicamente mi pregunta era cómo podemos amar un espacio que no conocemos. O sea, cuando nosotros amamos a una persona, la amamos porque la vamos conociendo, vamos entendiéndola, nos vamos entendiendo, vamos creando un vínculo. ¿Cómo puedo amar un espacio si yo no tengo un vínculo con ese espacio? ¿No? Era mi pregunta. Y estamos tan desvinculados de nuestros espacios. El pensamiento capitalista es un pensamiento que lo que hizo fue justamente romper ese vínculo con nuestros espacios. Eso para mí era como el punto de partida para empezar a trabajar conmigo, primero como docente, como futura docente, y luego poder trabajar con los estudiantes. Este tambor que estoy tocando apareció mucho después en mi trabajo de investigación sobre la cultura huarpe. ¿Por qué? Porque cuando los escuchaba cantar y bailar, porque los huarpes cantan y bailan, cantaban con guitarras. Y yo decía, la guitarra es una influencia mora, la guitarra no es propia de los huarpes. ¿Qué pasó con las percusiones de los huarpes? Entonces me fui a buscar información sobre las percusiones, porque en el norte argentino hay percusiones, en el sur hay percusiones,
Yo decía, ¿por qué acá en Mendoza, en el centro, no hay nada, no hay restos de esto, no hay... Bueno, y encontré algunos, algunos profesionales, qué sé yo, filósofos, antropólogos, arqueólogos que han hecho trabajos muy interesantes, y uno me gustó en particular, todo me pareció fascinante cuando empecé a descubrir y a conocer, pero Arturo Roy, un filósofo mendocino, un genio que ya falleció, hizo un gran trabajo de investigación con respecto a los instrumentos huarpes y con respecto especialmente a los tambores huarpes, porque él había encontrado en una crónica española, que he leído muchas y también me pareció muy interesante ver la forma en que los españoles describían lo que pasaba en los distintos territorios que iban conquistando. Y él ahí en esta crónica encuentra, encuentra la presencia de un tambor en unos rituales de iniciación de los jóvenes. De los huarpes actuales nadie conoce un tambor huarpe, no lo recuerdan. Sí recuerdan y sí sostienen y mantienen actividades, mantienen costumbres, mantienen cierta cosmovisión, vínculo con el espacio, pero no mantienen el instrumento. Y claro, Arturo Roy lo compara con los instrumentos ceremoniales del norte y del sur. Entonces lo describe como un tambor de un solo parche, y que se percute con una baqueta, que eso sí lo decía la crónica, lo que no decía la crónica es el diámetro del tambor. Así que yo le pedí a un luthier de acá de Mendoza que me hiciera un tambor, una réplica, o lo más aproximado que se pudiera a este tambor huarpe. Y actualmente en Mendoza hay muchísimos tambores huarpes, eso me parece muy interesante. Muchas mujeres tocando tambores huarpes, en las comunidades huarpes hay tambores también ahora, y bueno, me parece fascinante esto, ¿no? Esta posibilidad de empezar a tirar semillitas de conciencia, ¿no? Empezar a recuperarnos. Creo que estas, muy bien, ahí apareció un tambor, puede ser una caja, un instrumento, ¿ves? Esto es conectarnos también. El sonido de los, muy bien, el sonido de los tambores es un sonido sanador. La vibración del sonido, bien, la vibración del sonido es sanadora. Me emociona. La Nos vibración emociona, es... Ah, nos entonces emociona. creo que... Ay, sí, sí, sí. Creo que estas son semillas que tenemos que ir dejando. Y aunque nosotros creamos que somos como una hormiguita, porque en el universo somos una hormiguita, estas hormiguitas, las hormiguitas son increíbles, lo que hacen las hormiguitas. Bueno, nosotros somos como hormiguitas. Esto que hacemos desde nuestro lugar, esta pequeña semilla que hacemos con este pequeño encuentro, esto tiene que ser un detonante de futuras multiplicaciones, ¿no? De generar más conciencia en otras personas y seguir sintiendo que no estamos solos. No sé, Ale, si vos querés, pero yo tengo bastante más o sea, podría aportar ahora toda la experiencia en la educación, que sería interesante, pero no quiero aburrir. No, no, no. Sabemos que la educación intercultural crítica, como que en ese camino de educaciones libertarias, propone la descolonización desde el hacer, desde el saber, desde el pensar, desde el soñar, para descolonizar el ser, ¿no? Intentando no, en la firme convicción. Acá educación, experiencia, sí, Camila, exactamente. La educación debe basarse en la experiencia, debe ser una vivencia experiencial que selle precisamente un intercambio, un encuentro dialógico. No hay conversación si es de un lado solo. En este sentido, desde ese otro lado, desde ese pluriverso que traen las niñas, qué importante es, decía, en este otro camino de educaciones libertarias, la educación intercultural bilingüe, ¿no? Encontrar la presencia inobjetable
de las lenguas de nuestros pueblos y naciones del sur. Alguien dijo que las lenguas son el aliento de la tierra, entonces darles aire en la conversación educativa para que surja la tierra. Creo fervientemente que cada lengua tiene una manera de leer el mundo, el patrimonio tangible, intangible, de un singular modo. Hay palabras que no pueden traducirse. Solamente un huarpe, solamente un mapuche, solamente un aymara traducen en su lengua el latido de la tierra, ¿no? De una manera singular. Entonces hay un Ale, largo... Sí, dale, por perdón favor. que me interrumpa, pero eso que estás diciendo es muy, muy interesante en este sentido, y Tete lo dijo también al comienzo de alguna manera. Las lenguas vernáculas son muy diferentes de la lengua que nosotros hablamos actualmente. Las lenguas que hablamos son literales. Las lenguas vernáculas son lenguas que encierran una cosmovisión en cada palabra. Cada palabra no se puede traducir en una única palabra. O sea, cada palabra de las lenguas vernáculas no se traducen en una palabra. O sea, si yo digo casa en castellano, en cualquier otra lengua vernácula, en cualquier lengua de pueblos originarios, casa significa mucho más que un espacio de 4 paredes y un techo. Casa es un lugar de encuentro, casa es un lugar de refugio, casa es el lugar donde uno se reconstruye, la casa es muchísimo más, donde se comparte. ¿Mm? La casa es un útero, la casa es muchísimo más. Recuperar esto es urgente, es urgente. Sí. Es urgente. Mira, hay un gran marco legal que avala esto. Sin embargo, no se cumple. Nosotros podemos hablar de la Constitución, por empezar, de la reforma del 94, el artículo 75, inciso 17, que reconoce, el Estado reconoce a los pueblos originarios como preexistentes al Estado, por lo tanto, les reconoce tierras, les tendrías que reconocer una educación intercultural y bilingüe, y su respeto por sus costumbres. Bueno, hay una serie de derechos que están reconocidos por la Constitución, pero que no se ponen en práctica. Y una de las cosas que yo desarrollé en el momento del encuentro que hubo acá en Mendoza, cuando te conocí, Ale, lo repito, es que por lo menos acá en Mendoza son pocas las provincias donde se está trabajando conscientemente esto de la educación intercultural bilingüe. Mendoza se resiste muchísimo a reconocer la existencia de pueblos originarios y a reconocer la rednización de los huarpes que están trabajando fuertemente en esto. Las comunidades que en el llano son 11 comunidades que están organizándose y que recuerdan que describen situaciones, imágenes que están plasmadas en las crónicas españolas, ¿no? Como a sus abuelos andando por las lagunas de Guanacache, que eran en el siglo XIX fueron las lagunas más grandes de Latinoamérica, ¿no? Digo, hace mucha falta hacer mucho hincapié en esto y hacer cumplir todo este marco legal, el convenio 169 de la OIT, la Ley Federal de Educación, la 24.195, la 22.206, que también habla de esto. Hay una resolución del Consejo Federal de Educación que también hace referencia a las pautas orientadoras para la educación intercultural y bilingüe. Y no solamente los fundamentos son legales, hay fundamentos socioantropológicos, hay fundamentos pedagógicos, o sea, hay un montón de fundamentos para pensar en la instalación de esta modalidad como parte de la educación. El punto es que nuestra educación, inclusive sin la modalidad de educación intercultural bilingüe, está en plena decadencia. Esa es la realidad, digamos. Tenemos una educación que se está viniendo a pique, que necesita una estructura, o sea, necesita un cambio estructural, una nueva estructura, digamos. Y ahí insertar esta educación intercultural bilingüe. Mientras tanto, creo que hay mucho por hacer, muchísimo por hacer.
hay propósitos muy claros para la formación docente dentro de la modalidad. Se ha trabajado muy a conciencia desde el 2008-2009, que ya se están, yo formaba parte de esas reuniones con los referentes indígenas y con referentes jurisdiccionales, y ahí ya se trabajaba, por ejemplo, de propósitos conceptuales como el conocimiento por parte de los docentes de las lenguas vernáculas, de las características de las culturas donde uno está trabajando, generar ámbitos institucionales y colectivos de desarrollo curricular pensados, desde lo lingüístico, esto que vos decías, Ale, la alfabetización en la lengua, o sea, que los niños, miren, el famoso fracaso escolar del que se habla en la mayoría de los casos, tiene tanto que ver con el desfasaje que hay entre el docente y sus experiencias y el alumno que tiene enfrente, el estudiante que tiene enfrente. En general, el docente, hablo en general, el docente no conoce la cultura de ese estudiante. Claro. Yo estoy trabajando en Agrelo. Agrelo es una zona que fue siempre zona rural, y actualmente es una zona donde hay muchos asentamientos que se vienen de la cintura de la ciudad a instalarse en zonas rurales. Entonces está siendo como rural y semirural, digamos, porque hay muchos asentamientos muy numerosos. Y, y conocer las costumbres, sus formas, sus silencios, respetar sus silencios, sus tiempos. Yo estoy trabajando en la modalidad de jóvenes y adultos, que para mí es un privilegio porque es no gradual, entonces respetamos el ritmo de aprendizaje de cada uno. Pero digo, ¿qué pasa con esos estudiantes en las escuelas donde no hay, donde no sé, donde son graduales, digamos, no existe la no gradualidad, donde todos tienen que ir al mismo tiempo? Y ahí es donde aparece esto del fracaso escolar. ¿Por qué hay tantas repitencias? ¿Por qué? Porque uno de los motivos fundamentales es esta falta de comprensión de la persona que tenemos enfrente para educar. ¿Desde qué lugar estamos educando? Desde nuestra propia realidad en general, desde nuestra propia formación, ¿sí? Entonces, tener Perdón, en en cuenta... este sentido, te interrumpo. Me gusta Sí, sí. mucho lo que dice Rancière, ¿no? De recuperar el lugar del maestro ignorante, ¿no? Porque cuánto ignoramos del capital simbólico, de la densidad de los saberes y haceres que trae cada niño a la conversación educativa, ¿no? Qué importante pararnos en el lugar de un maestro que ignora para poder reconocer aquello que trae cada persona. Y en este sentido, mientras te escuchaba, qué sólido que es el marco jurídico que tenemos, pero qué brecha se arma en la efectivización cotidiana de los derechos. Entonces, en esa brecha, yo amo los espacios inter, porque me parece que son los de la negociación, del conflicto, del consenso, de las tensiones, de la producción. En ese espacio, entonces, me parece es donde opera el pensamiento crítico. Yo no siento que la educación intercultural bilingüe y la educación intercultural crítica vayan separadas. No, yo creo que el mundo está lleno de decisiones y esa no nos ayuda a nada. Entonces, marchamos juntos, juntes, pero construyendo pensamiento crítico, para ver cuánto ignoramos, para preguntarnos si educamos para emancipar, para preguntarnos si educamos para efectivizar derechos, el derecho al juego, al arte, a la salud, a la educación, a las culturas. Alguien hablaba de que todas, perdón que no recuerdo el nombre, en el chat decían que todas las culturas son igualmente dignas para aportar en la conversación educativa. En este sentido, escuchando a Sandra, reitero esta convicción. Y escuchando a los docentes que salen hoy a esta tarea fascinante que elegimos, ¿qué vacío hay en la formación docente acerca de la educación intercultural, bilingüe y crítica? Y me parece que lo mejor que nos puede pasar es transitar la urgencia compartiendo saberes. Corregime si digo bien, Yaumuk, ¿digo bien?
Decímelo vos, por favor. Pucuy, Pucuy es un saludo en la lengua huarpe también, de la parte de San Juan, es un rescate también de la lengua que hizo mi bisabuelo, docente fundador de escuelas, José Andrés Díaz. En San Miguel, Mendoza, hay una escuela fundada que lleva su nombre. Yaumuk significa hija del Gran Espíritu, hija del Creador. Estaba escuchando atentamente a Sandra, a todas las que han hablado. La verdad que es un día para mí muy significativo, que hayan mujeres, que haya este varón acá presente, interesados en la interculturalidad. Yo estoy trabajando en la interculturalidad en la Universidad de San Luis, en un pueblo que se llama Villa Mercedes, y la verdad que han sido aprendizajes de esta ida y vuelta, de como decía Ale, no existe la interculturalidad sin el respeto de los dos saberes, de la diversidad. No podemos nosotros con este deseo tan grande de poder visibilizar nuestras culturas, nuestros saberes, desconocer estos saberes que nos hace conectarnos hoy en día, que nos hace comunicarnos, porque si no haríamos lo mismo que han hecho los occidentales, los colonizadores con nosotros, ¿no? Poder borrarlos a ellos, así como hicieron el borramiento con nosotros, cuando en aquellos entonces, en aquellos tiempos, empezaron a armar estas currículas escolares, dejando por fuera los saberes de los pueblos originarios, ¿no? Entonces, si nosotros empezamos este rescate de saber, este rescate para fortalecer identidad indígena, estamos dejando por fuera nuestros hermanos también, porque todos nosotros los pueblos originarios no somos dueños de la Pacha, todos los seres humanos habitamos en la Pacha, somos todos hermanos, antes de ser originarios, antes de ser occidentales, antes de ser orientales, somos seres humanos. Y como seres humanos coexistimos con todos los demás seres en este planeta, entonces debemos ser respetuosos con todos y hacer una reconstrucción entre todos. El título me llamó mucho la atención, que decía el buen vivir, ¿no? Es tan difícil en estos momentos, en este contexto que vivimos, la gente que vive en la ciudad, los que viven en el campo, los que vivimos en las comunidades, hacia adentro de los campos donde no hay agua, donde hay que comprar agua, donde uno tiene el deseo profundo de poder sostenerse desde la naturaleza, desde la siembra, de las cosechas, y sin agua no crece nada. Todos los veranos perdemos cabezas de ganado, cantidad de ganado, por el tema de la falta de agua. Entonces caemos en esto, ¿no? ¿Cómo hacemos para lograr el buen vivir? ¿Cómo hacemos? Sin agua, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para sembrar, cultivar y cosechar lo que nosotros vamos a alimentar, ¿no? Entonces es difícil decir, bueno, hay que aterrizar esta palabra que romantizamos tanto, que es la interculturalidad, que es el buen vivir, que somos indígenas, que somos dueños de la Pacha, que protegemos la Pacha, pero bueno, ¿y qué hacemos con estas cosas, con estos elementos fundamentales que necesitamos todos los seres humanos y los animales para poder sobrevivir? Yo creo que... Perdón que te interrumpo, hay un punto clave en lo que acabas de decir, la romantización de la interculturalidad. Nuestro espacio siempre dice, siempre menciona que estamos muy lejos de eso. Esto es una militancia crítica, comprometida, sostenida y esperanzadora. En cada gesto, ¿no? Particularmente yo me dedico a sentipensar en los cuerpos como territorio de soberanía cultural. Entonces los gestos que nos hacen ciudadanos interculturales para ser tenidos en cuenta, no solo en la conversación educativa, sino en este pacto ecosocial que es el buen vivir. Y se hace con lo chiquitito, con la celebración mínima, con el mirarnos a los ojos. Mirarnos a los ojos, creo, y yo ya te estoy convocando para una ronda de apapachos, colega, quiero escuchar más de eso. Pensaba en los gestos, ¿no? Gestos que traducen este pensamiento crítico, este elemento fundante para el patrimonio de la conversación educativa. Y yo decía el mirar, ¿no? El mirarnos a los ojos es un gesto político. Y algo que hablábamos con Sandra para luego dar paso al aporte de Elena, es pensar en la dimensión política del acto educativo, es pensar en la dimensión política de la perspectiva intercultural,
que es definitivamente política, ¿no? La neutralidad es un gesto de dominación, la pretendida neutralidad. Entonces no somos neutrales. El otro día en el subte había un cartel que decía seamos neutrales. ¡No! Es imposible ser neutrales porque sentimos. Y también sentimos de acuerdo a nuestras estructuras culturales. Por eso es tan importante tener en cuenta la diversidad de sentires que además, me parece, son la oportunidad de completarnos, de traer a la luz aquello que ha sido puesto en un cono de sombra por el colonizador. Hay un colega que dice que América no se descubrió, se encubrió. Hablábamos con Sandra en la previa, la incidencia en los espacios de poder. La educación es un campo definitivamente de disputas de sentidos, de luchas, de construir el reexistir desde la resistencia, ¿no? Entonces, quizás para ir redondeando tu aporte, Sandra, ¿cómo incidir entonces en los espacios de poder que laten en la conversación educativa? Es una muy buena pregunta. Vos sabés que mientras decíamos esto, ¿no? De cómo, que muy bien lo planteó recién la compañera que preguntaba, bueno, sí, pero ¿y el agua? ¿Qué hacemos con el agua? Yo creo, y esto lo charlamos también en la reunión de ayer, un poco que creo que hice un comentario respecto de los resultados de las PASO. Creo que así como ha llevado un tiempo de erosión, ¿no? Todo desvincularnos, esta ruptura del vínculo de nosotros con nuestro entorno, ¿no? Esta idea de que fue creciendo en el tiempo de que somos dueños de la tierra y que no somos parte, o sea, ir perdiendo ese concepto o ese sentimiento de ser parte o esa realidad que somos parte de la naturaleza, somos naturaleza. Digo, ir perdiendo eso ha llevado años, muchos años. Recuperarlo, aunque suene pesimista, nos va a llevar muchos años. Pero yo creo que, insisto, en que este trabajo de hormiga, que lo dije al comienzo, es muy valioso. O sea, que nosotros, que los que vayamos multiplicando esto, que nosotros vayamos multiplicando este pensamiento que no es nuestro, que es ancestral, y que es el único o uno de los pocos, para no ser absoluta, digo, ¿no? Pero como seres humanos necesitamos estar conectados con nuestro entorno. No hay otra alternativa, no hay alternativas, digo, ¿no? Recuperar ese pensamiento, esa cosmovisión ancestral, nos va a llevar muchos años, digo, al margen de todos los aportes que vengan con el tiempo, ¿no? Como esta forma de comunicarnos, que nos ayuda a achicar brechas, que nos ayuda a poder reunirnos, digo. Sí. Pero nos va a llevar un tiempo. La propuesta por ahí, ¿no? Digo, humilde es esta, seguir sintiéndonos una semillita en el camino, en este camino de la humanidad, donde podamos ir aportando desde los espacios que nosotros ocupamos. Ser conscientes de la necesidad de instalar la interculturalidad, favorecer las relaciones interculturales, valorar los códigos éticos y estéticos de los pueblos originarios, poder hacer este intercambio desde un lugar de enriquecimiento y no de deterioro de la humanidad. Nos va a llevar un tiempo. Desde las escuelas se puede reclamar, obviamente, pero en Mendoza mi experiencia es que nosotros estamos dependiendo de un sistema que nos baja todo el tiempo. Yo soy directora de una escuela rural, con una población boliviana importante. Y no es fácil ni con el sistema, ni con los profesores, porque los profesores no tienen las herramientas. Entonces les cuesta. Entonces por eso, yo perdón. tengo que... Sí. Ahí la incidencia, la necesidad de incidir en las instancias de formación docente. Total. La necesidad de construir pensamiento crítico, me parece, porque en cada gesto que niega, exotiza o invisibiliza las poblaciones, las comunidades y las naciones indígenas,
Y no solo eso, ¿no? Que exotiza, invisibiliza, silencia las distintas categorías de análisis cultural que la educación intercultural crítica contemporánea abriga, porque digamos que se cercenan los derechos de los pueblos indígenas, pero también se cercenan los derechos cuando hay una autopercepción de género distinta a la permitida, a la hegemónica, a las religiones, las edades. Hay un montón, digamos, de saberes y de pertenencias que hablan de las distintas categorías de análisis cultural, como decía, que son silenciadas. En este caso, creo que hoy nos estamos ocupando, haciendo foco, como dije en el principio, de esta escisión enorme que hay entre cultura y naturaleza. Entonces, la invitación es al decir de Teté, al decir de Sandra, aprender juntos a escuchar sus mensajes. Yo siento que tengo mucho para aprender. Y probablemente los chicos, les pibes, nos ayudan a encontrar ese camino para sentir pensar el suelo, para conectarnos con ese gesto que une el cielo y la tierra. Hay algo que a mí me gusta decir, por ahí es muy atrevido, pero creo que necesitamos pensar con el corazón en los pies, explorar ese umbral de la perceptividad en el que captamos que es injusto ese silenciamiento y que esa injusticia nos sirva para movernos. Escuchaba en su discurso de inaugural a David Choquehuanca y decía, en Bolivia digo, la absoluta necesidad de resignificar los saberes ancestrales. Y lo trae Teté y lo trae Sandra. Creo que bueno, hay un pensador argentino, Arturo Jaureche, que dice que lo importante es escuchar el latido de la tierra con el oído pegado en ella, ¿no? Así que recuperar la experiencia sensible de los cuerpos en el espesor del encuentro con la madre tierra, como hecho social y político, ¿no? Insisto, con lo político, no dejemos de lado lo partidario, ¿no? Me refiero a lo político. ¿Qué elegimos mirar? ¿Qué elegimos reconocer? ¿Verdad? De este modo, recuperando lo de Sandra, recuperando lo de Teté, demorarnos, ¿no? Camila me preguntaba qué pensador es el filósofo surcoreano Chul Han, que habla de esto, de la demora. Al neocolonialismo no le conviene detenernos, en absoluto. Bueno, vamos por eso, por la demora, para valorar la... Sí, Sandra. No, digo, vamos, ahí vamos. Y vamos. Y nada, Dale. otro aporte que yo haría es también poder desprendernos un poco de lo institucional puramente, ¿no? Cuando nosotros salimos a los espacios de expresión también ahí podemos conectar, que eso es como lo más tangible, lo más posible en estos momentos. Hay muchísimos espacios de expresión, espacios donde nosotros manifestarnos, encontrarnos. Sí. Sí, total. De arte. De bueno, donde hablando de espacio de arte, ¿nos regalás algo más que llega Elena luego? Cierro con esto, muchas gracias. Ahora canto en castellano lo que canté en mi kayak al principio. No dejemos el monte, ninguna vez el río, ninguna vez el sol, ay no, ninguna vez el sol, ay, 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 ay,
Muchas gracias. Un placer. Igual. Y llega, gracias. Gracias por la generosidad de todos. Y llega el momento en que Elena aparece, como en casi todos nuestros encuentros, espiralando diálogos, trayendo su aporte conmovedor. Y yo hago silencio. Elena. La verdad que escuchar a Tete y a Sandra no quedan muchas más palabras para decir, pero puedo hilar un resumen de lo sucedido. A veces cuando un encuentro termina o cuando una fiesta termina, las comunidades se quedan charlando de lo que pasó. El tiempo de la ciudad y el tiempo de las comunidades es distinto. Hay un tiempo sin tiempo y una valorización de lo que se vive, en donde la preparación del evento y el encuentro posterior para ver cómo decanta toda la magia que se suscita cuando estamos juntos, es muy importante. Hablar de una construcción cultural, de la subjetividad de los sujetos, a partir de un reconocimiento de las culturas, y como bien decía Sandra, sabiendo que ingresamos a instituciones en donde el maestro no tiene que mostrar su saber, lo tiene que compartir, y además de que lo tiene que compartir, tiene que aprender del saber propio del lugar, porque si no es muy colonizante. Entonces, es en este gran entramado en donde estoy abierto, abierta, abierta, a abrirme exactamente a ver en esta comunidad qué me vino a decir, porque por algo uno está ahí, porque nada es casual, porque todo tiene que ver con un encuentro que debe suceder. Encontramos niños que nos hablan de parte de su historia, porque además hay partes acalladas, partes maravillosas que avergüenzan, y avergüenzan por miradas colonizantes que dijeron que no era música, que no era un tambor, que tenían que tocar guitarra, y sin embargo, obstinadamente las comunidades mantuvieron como los árboles las raíces, su esperanza, y de golpe en medio de la capital, en una escuela, se toca un tambor para hablar del corazón nuestro y del corazón de la tierra, y allí los huarpes vuelven a resurgir con sus tambores. Lo que nos han contado hermosamente es esta construcción cultural que nos permite habilitar a que cada niño, cada niña muestre sus instrumentos culturales, instrumentos de tejido, instrumentos musicales, que nos cuente cómo los siente, cómo los piensa, cómo lo protegen, para que las tejedoras y las costureras, para que la maravilla de mujeres de nuestra tierra tengan la base suficiente y el aval que por derecho deben tener para sacar sus tambores y cantar, para no negar su voz, para estar orgullosas de su tierra, para poder criar a sus hijos desde la cultura ancestral, para poder mostrarse con sus ropas, con sus aros, con sus colgantes, con su vida completa manifestada en este ser. Sabemos que cuando uno llega a una comunidad, descubre mucho más que una o dos personas, descubre un grupo de personas, una geografía, una manera de comer, una manera de cantar, una manera de manifestar su arte, y aparecen telares, y aparecen colores, y aparecen tramas que han sido ocultadas por muchos años. Habló Tete hermosamente de la semilla, hablando de las capas de la Pachamama, y dijo con tanta sabiduría esto de lo que está debajo de la tierra: ritual de siembra, ritual de nuevos árboles
y también ritual funerario. Es el ritual de la tierra que nos acoge para nacer y nos acoge para morir. Y en esta maravilla que la tenemos en la literatura desde la vía una vez hasta el colorín colorado, cuanto más en nuestra tierra, que es quien nos alberga a través de esas semillas que a mí me gusta siempre mostrar a través de una pequeña cartera que muestra que nuestra tierra está en peligro, y en peligro la ponemos nosotros, que si supiéramos saber contener días y noches, y tierra que en su interior guarda la mágica posibilidad de las semillas. Si pudiéramos hacer esto y tomar lo que necesitamos y no ser avaros y no juntar porque sí, y si voy a comer 2 huevos, llevar 2 huevos, y si voy a tomar un trozo de un árbol, saber de dónde para no cortarlo. Cuando estuve en Formosa en una comunidad, aprendí mucho de esta familia. Primero, aprendí que la famosa frase que conocemos por la primera vista es simplemente que tenemos una primera vista, pero que la educación y la cultura nos invita a mirar al otro de una manera tan integral que una primera vista no me permite. Necesito escucharlo, escuchar sus cantos, saborear sus comidas, sentarme en su mesa, ver su fogón y estar en la sobremesa, sabiendo cuáles son sus temas. ¿Cómo voy a educar a un niño, a un joven, si no conozco su cultura? Es como querer trasplantar un árbol y encima trasplantarlo para un lugar para el que no está preparado. La idea de la educación es situada, contextualizada, defensora de los derechos de esa comunidad, entre ellos los derechos culturales. La educación nos permite mirar mucho más allá de una primera vista, expandir la mirada, como lo hace la Pacha, como es una Pacha que tiene 3 espacios y que creíamos que era simplemente una escena. No, es lo que vendrá, lo que estamos viviendo, y nuestra tierra, donde hacemos raíces, de donde venimos, a dónde iremos, círculo infinito de una mirada en el tiempo no lineal, sino circular, en donde los ciclos se repiten. Pero ¿qué ciclo se va a repetir si rompemos todo el ciclo de este momento? Si voy quebrando los árboles, si voy ensuciando la tierra, si voy talando sin descaro, si voy ensuciando los ríos, ¿cómo puede reproducirse el ciclo vital? No hay manera. Por eso, en este momento, debemos recuperar la pasión por la Pacha y tratar de recuperar para los que vendrán, porque ese egocentrismo de que ahora tengo agua y los que vienen, porque cuando yo me vaya a este planeta, el planeta continúa, pero ojalá continúe un poquito mejor. Ojalá permitamos que las comunidades abran las puertas de su alma, de su historia, de sus casas. Y así como casa no es solo las paredes, y casa es hogar, casa es refugio, casa es lugar donde me repongo. Conocer sus casas es ver territorio creado a mano, lugares hechos a medida, ecológicamente pensados, que hasta cuando les regalaron casas las rompieron. Ignorantes los que dijeron que no entendían nada y rompían las medianeras. No les interesaba estar separado de sus vecinos. Eso es hacer casas sin conocer la cultura, y ellos necesitaban estar en comunidad. Cuando conocí estas casas, aparecieron ellos. Estos son personajes reales. Un señor que cuando cortaba madera del árbol para abrigar a sus hijos con el fueguito y para hacer la comida, yo lo vi de rodillas abrazar al árbol y pedirle disculpas, agradecerle la madera y prometerle que iba a ser cuidadoso y que iba a cortar lo necesario y en el lugar indicado para que pudiera volver a crecer. Si fuéramos capaces de tomar aquello que puede luego continuar,
y no creer que porque lo necesito puedo devastar, puedo aniquilar. ¿Pero con qué derecho? ¿Con qué derecho? La pandemia nos mostró que los otros reinos sobreviven sin nosotros, todos encerrados y los animales corriendo en felicidad por todos lados, los ríos más limpios, los peces circulando. Ahora, si no hay peces, si no hay agua, si no hay plantas, nos morimos. Así que somos los reyes de la creación. Qué corona que nos quedó grande, ¿eh? Y la tejedora, la esposa del señor de la madera, ella me explicó lo que era la cosmovisión del tejido andino. No sabemos nada. Y ella me mostró que tejer era un arte que no tenía solo que ver con tejer hilos, sino tejer ideas, tejer historia y tejerme con la naturaleza. Y de hecho ella hilaba contra el árbol. Y ahí pensé que no sabía nada, o por lo menos no lo había entendido realmente. Yo querría contarles ahora un cuento que armé sabiendo que íbamos a hablar de la Pacha. Estando en Formosa, encontré una feria artesanal con un señor que vendía todos muñequitos de las comunidades. A mi estilo me paré desesperada y empecé a tomar muñequitos diversos y él vio que yo estaba tomándolo en las manos y no sabía qué hacía, así que me preguntó qué era lo que yo hacía, por qué me gustaban tanto, y le dije que era titiritera y que quería contar una historia que se me estaba ocurriendo en ese momento en base al tejido que podía hacer con los tejidos y con los muñecos. Sepan que me faltaba la muñeca final y él interpretó cómo era. Entonces tomó una tijera, cortó una muñeca de un atrapasueños y me dijo, es ella, ¿no es cierto? Es tuya. Creo que de esto se trata, de ver lo que necesita el otro, de decirle es tuyo, de recomponer una palabra que la sociedad pisoteó, que es el nosotros, es nuestro, es nuestra casa. No tenemos derecho a destruir, no tenemos derecho a pisotear ni a las personas, ni a los hermanos animales, ni a las hermanas plantas, ni al cosmos. Tenemos que estar en armonía, porque si no, hagamos lo que hagamos, vamos a vivir en desequilibrio. Por eso, para contar una historia de aquellas que fui armando en base a entrar en los montes, este cuento que llamé La Vaca Atada. Había una vez un territorio vasto, muy vasto, un territorio que tenía tejidos, tenía tierra, tenía ríos, tenía pequeñas islas, un territorio verde y celeste, el agua celeste, pura, que se podía tomar. En medio de este territorio vivía ella. Sí, vivía ella. Tenía una casita hermosa, tal como les mostré, y de noche se llenaba de estrellas. No le hacía falta mucho porque lo tenía todo. Quizás a veces queremos tener más de lo que se puede tener, o más de lo que el alma puede albergar tener. Y ahí se vuelve un círculo muy perverso, en donde nada alcanza. Ya lo tenemos. Ella vivía en su casita y se vestía con vestidos de hilos naturales. Era muy feliz y sobre todo era feliz porque cuidaba a su vaquita. Su vaquita, vieran cómo la cuidaba. Le había puesto un hilito porque ella pensaba, vaquita, 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 yo siempre, todita la vida estaré para cuidarte. Tendrás conmigo comida, abrigo y amiga, y estaremos juntos para todos lados. La niña iba con la vaca a todos lados, incluida la escuela. Y la maestra, que era muy amorosa, la dejaba entrar. La vaca era mansita, se quedaba sentada en el fondo del aula. La vaca empezó a crecer. Dimensiones vaca. Así que un día no entró más por la puerta de la escuela.
Y a la niña le empezó a pasar que le invitaban a los cumpleaños y la vaca no entraba en las casas. Entonces ella pensó que mejor se quedaba con la vaca y que la dejaba atada porque ella la sabía cuidar. ¿Quién sabe si la vaca se sabía cuidar sola? Sintió la gran necesidad de ir al bosque. El bosque es como un gran vientre. El bosque es justamente el lugar donde anidar. Se hizo la noche. Noche de algarrobo, semilla y tejido. La luna se presentó en su mejor vestido para decirle que se animara a ingresar, que el bosque le iba a hablar. La niña comenzó a caminar en soledad por ese bosque inmenso, con esa luna brillante de algarrobo, y de golpe pareció un pajarito. Sí, un pajarito tan particular. Su pico parecía hecho como si fuera con una ramita. Y Curumí empezó a darle vuelta. Así lo llamaba ella, hasta que Curumí se le acercó. Linda la vaca, bonita vaca, mija, que ha traído. Qué grande se le ha vuelto la vaca y qué trabajo mantenerla así sentadita en lo suyo. Ella le explicó que lo único que quería era cuidarla, que no quería soltarla porque no sabía dónde podía ir. Curumí le dijo lo mejor que se puede decir. No retenga, mija, no retenga. La vida vas a soltar, confiarlo ya dado. Suelte a la vaca querida. Deje que la vaquita vaya al río con otras vacas. Usted vaya a los cumpleaños y luego verá, se juntarán para charlar, pero nada atado crece. Deje suelto y camine libre. La niña no podía creer lo que le decían, soltar su vaquita. Pero confiando en Curumí, llegó a la casa y le habló. Vaquita querida de mi alma, hemos pasado tiempos preciosos. Comimos juntas, dormimos bajo el mismo techo. Usted y yo hemos crecido. Llegó el tiempo de sacarte el hilo. Ve tranquila al río con tus amigas vacas. Yo iré a mis cumpleaños y fiestas de carnaval. Tendrás siempre en mi casa un hogar. Vaquita, suelto tu lazo. Y en un gesto amoroso que solo tienen los grandes amores, la niña le sacó el lazo. Y la vaquita se fue para el río. Se encontró con tantas vacas y ella se fue a los cumpleaños, carnavales, encuentros. Dicen los que viven en el monte, que cada noche hay como un ritual. La niña deja comida en la puerta de su casa. La vaquita vuelve y se abrazan. Hasta que un día ella sintió que todo esto era muy fuerte, que la había hecho mirar la vida desde otro lado, desde un lugar de no codiciar, de no guardar, de dar libertad a todos los seres. Entró nuevamente al bosque. Curumí se había vestido de blanco. Parecía que sabía que lo que venía era muy hermoso. Cuando la niña entró, Curumí la revoloteó y le dijo, niña, cuánta luz que ahora irradias. Curumí se había transformado en una hermosa mujer, con un gran vestido tejido con hilos vegetales, con una libertad que lo hacía brillar, con un cuidado por los otros, que la hacía digna de ser hija de esta tierra. Quizás tengamos tanto que aprender. Quizás tengamos que volver a tomar tambores, escuchar nuestros corazones, el latir de la madre tierra,
tratar de no usurpar ni afecto, ni espacios, ni tierras, ni culturas, ni lenguas, porque si la Pacha es madre, nos invita, nos incita a que seamos familia. Muchas gracias. Es muy fuerte escuchar a las tres, a las colegas que también participaron en el chat. Pensaba en algo que dijo Maturana: dejar aparecer en libertad. Amar es dejar aparecer en libertad. Así que uniendo estas tres bellísimas y generosas participaciones, bueno, te decía, sembrar agua, sembrar vida, sembrar respeto, sembrar reconocimiento, sembrar derechos en libertad, para dignificar nuestras infancias. Gracias a cada una de ustedes, a Tete, a Sandra, a Elena especialmente, a Carlos, que nos permitió concretar el encuentro tejiendo la trama de lo técnico, a cada una de las personas que han participado, que han escuchado. Nuestro grupo se mantuvo sólido durante todo este tiempo. El que salió volvió a entrar, así que valoro mucho esta demora para poder dialogar. Próximamente, el día 23, haremos un Instagram con María del Carmen de Oaxaca para hablar sobre las pedagogías críticas en la actualidad desde México. Y bueno, seguir sintiendo el aliento de la tierra, reconociendo todas las culturas igualmente dignas en la conversación educativa y desde el primer día de nuestras vidas. ¿Qué más decir? Nada. Un enorme gracias, un fuerte abrazo a cada una de ustedes y sigamos compartiendo en este espacio querido, regional, interdisciplinar, interculturalidad de infancia. Un fuerte abrazo.